Antes de comenzar, quisiera agradecer al siguiente usuario por recomendar el caso de esta entrega. Sin más que agregar, comencemos. El 10 de septiembre de 1988, una niña de 7 años llamada Jacqueline Daolevi desapareció misteriosamente, luego de ser abducida de su habitación ubicada en una casa de la villa de Midlothian en Illinois. Jacqueline Marie Daolevi nació el 17 de mayo de 1981 en Chicago, Illinois. Era la primera y única hija de James y Cynthia Gass. Ambos iniciaron una relación la cual terminó cuando decidieron separarse finalmente tras 7 años, poco antes del nacimiento de Jacqueline. La separación no sería pacífica, ya que los padres de Jacqueline se enzarzaron en una amarga disputa por la custodia de la niña, la cual ganaría la madre. Aproximadamente en 1982, la madre de Jacqueline conoció a David Daolevi, con quien se casó cuando Jacqueline tenía 2 años. 6 meses después de su boda, David Daolevi adoptó legalmente a Jacqueline y un año después, en 1984, nació el hermanastro de la pequeña, David Jr. La tarde del 9 de septiembre de 1988, Cynthia llevó a sus 2 hijos a cenar a un Kentucky Fried Chicken local, mientras David visitaba un local de bolos de Blue Island con unos amigos. El esposo volvió a casa a las 9:20 y observó que su esposa y sus hijos estaban en casa con 2 familiares, quienes abandonaron el hogar poco tiempo después. A las 10:30, Jacqueline se despidió de su madre antes de irse a dormir y su padrastro se fue a dormir poco tiempo después. Aproximadamente a las 11 de la noche, la madre observó a Jacqueline profundamente dormida en su cama, luego de lo cual se fue a dormir después de dejar las puertas de los dormitorios de sus hijos ligeramente entreabiertas. A las 7:15 de la mañana del 10 de septiembre, David Daolevi se despertó y según sus declaraciones, le sorprendió no ver a Jacqueline ya despierta viendo dibujos animados en la televisión del salón. Luego de revisar su dormitorio, David observó que Jacqueline no estaba en la estancia, aunque sí vio una maleta abierta sobre su cama con la cual la pequeña jugaba ocasionalmente. Los cajones de su cómoda estaban abiertos y algunas de sus prendas estaban desordenadas. Por otro lado, descubrió que la puerta principal de la casa estaba entreabierta. Sin embargo, creyó que su madre, quien vivía en el sótano, había salido de la casa, ya que tampoco estaba su auto. Así, a excepción de la manta de la niña, no faltaba nada en su dormitorio. En un principio, David supuso que Jacqueline estaría jugando fuera con un amigo, por lo que se sentó a ver dibujos animados con David Jr. 2 horas después, Cynthia se despertó y se alarmó rápidamente cuando vio que su hija no estaba. El registro de la casa no reveló ningún rastro de Jacqueline, aunque los Daolevi observaron que la puerta de la cocina de su propiedad, normalmente cerrada por las noches, estaba ligeramente entreabierta. Tras pasar brevemente por la casa de un vecino para preguntar si Jacqueline estaba jugando con un amigo, David y Cynthia Daolevi regresaron a su casa y observaron que la mosquitera de una ventana del sótano había sido cortada o arrancada y que la ventana estaba rota. Tras este descubrimiento, la pareja concluyó que era evidente que un individuo había abierto la ventana para ingresar a la propiedad. Alarmados, los Daolevi denunciaron la desaparición de su hija al departamento de policía de Midlothian. La policía de Midlothian inició inmediatamente una intensa búsqueda en la cual contaron con la ayuda de los bomberos locales y numerosos voluntarios civiles. Además,
una unidad de búsqueda y recuperación submarina inspeccionó un pantano situado a una manzana de la casa de los Dovalivi. Asimismo, se distribuyeron numerosos folletos de desaparición por todo el condado de Cook, mientras que amigos y vecinos de la familia ataron numerosos lazos amarillos a los robles de las calles que rodeaban la casa de los Dovalivi en un gesto simbólico de esperanza y solidaridad. Aunque la policía determinó que el caso de Jacqueline se trataba de un secuestro, dejó abierta la posibilidad de otro motivo, ya que no recibieron pedidos de rescate. Sin más pistas de la niña, la policía solicitó el apoyo de la FBI. El examen forense de la casa aportó pocas pistas, aunque un examen a la ventana rota del sótano reveló una capa uniforme de polvo en el marco de la ventana del interior de la casa y ningún pelo o fibra depositados recientemente en dicha superficie, lo que indicaba que el intruso o intrusos no habían entrado en la casa por medio de la ventana. Sin embargo, se descubrió una mancha descrita como una marca indeterminada en la pared, justo debajo de esta ventana. Lamentablemente, tanto esta mancha como otras manchas observadas en la puerta de entrada de la propiedad eran inadecuadas para permitir el levantamiento de huellas dactilares. Aparte de la ventana dañada, la manta de la niña que faltaba y un ligero desorden en su dormitorio, la casa presentaba pocos indicios de que hubieran forzado la entrada, aunque un examen forense de la almohada de Jacqueline reveló un cabello humano que, según los informes policiales, procedía de un individuo afrodescendiente. Por su parte, los padres de Jacqueline insistieron en que no habían oído nada extraño la noche anterior, y las preguntas a los vecinos revelaron que ellos tampoco habían visto ni oído nada extraño en las primeras horas del 10 de septiembre. Además, la ventana rota del sótano estaba situada lejos del dormitorio de Jacqueline y cualquier secuestrador que entrara por este método evidentemente tendría que haber subido las escaleras para luego bajar por un pasillo con suelos muy chirriantes que llevaban al dormitorio de la niña. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a creer que el secuestrador podía estar familiarizado con la forma en la que estaba distribuida la casa. Más adelante en la investigación, las autoridades supieron que en una ocasión, el padre biológico de Jacqueline había intentado irrumpir en la casa de los Dovalivi para abducir a su hija, luego de no poder conseguir su custodia. Así, James Gass se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Jacqueline. Sin embargo, la policía lo descartó pronto como persona de interés, ya que se supo que James estaba encarcelado en Florida desde el 23 de mayo de ese año, tras haber sido condenado a 7 años de prisión por 2 cargos de agresión sexual, un cargo de amenaza a otra persona con un arma mortal y un cargo de intento de agresión sexual. En los días posteriores a la abducción de Jacqueline, los Dovalivi accedieron a todas las peticiones de la policía para ayudar en la investigación en curso. Así, el 13 de septiembre, se pidió a David Dovalivi que se sometiera a la prueba del polígrafo, la cual se realizó en Chicago. Aproximadamente a las 5:45 del 14 de septiembre de 1988, un hombre llamado Michael Chapman descubrió el cuerpo de Jacqueline tirado en un descampado cerca de un contenedor de basura de un pequeño complejo de apartamentos llamado Allendale Apartments, el cual estaba situado en la ciudad de Blue Island, a unos 9,7 kilómetros de la casa de los Dovalivi. El descubrimiento sucedió cuando Chapman aparcó su auto y sintió un olor putrefacto que lo llevó hacia una zona de maleza, al borde de una pequeña zona boscosa con vistas al río Calumet. Allí,
observó una cabeza y un brazo que sobresalían de una manta morada y blanca, la cual ocultaba todo su cuerpo por debajo de la parte superior del torso. El cuerpo sin vida fue trasladado a la oficina del forense del condado de Cook, y al día siguiente se identificó formalmente como Jacqueline a través de los registros dentales. La autopsia realizada por el Dr. Robert Stan reveló que Jacqueline había sido estrangulada con un trozo de cuerda de medio metro, el cual aún tenía anudado al cuello. La pequeña estaba vestida con su camisón morado, aunque le habían quitado la ropa interior, la cual habían arrojado cerca del cuerpo. Por otro lado, el desgaste y la depredación de los gusanos impidieron realizar un examen forense detallado de la ropa de Jacqueline, aunque se descubrió un cabello de origen caucásico en el interior de su ropa interior y otro de origen afroamericano en la cuerda que rodeaba el cuello de la víctima. Además, las uñas de Jacqueline presentaban rastros de sangre del tipo O, el cual era compartido por la pequeña y todos sus familiares directos, a excepción de su padrastro, quien era del tipo A. Debido a la gran descomposición del cuerpo de Jacqueline, el Dr. Stein no pudo determinar si la niña había sido objeto de una agresión sexual antes o después de su fallecimiento, aunque tampoco había manera de descartar esa posibilidad. Además, la avanzada descomposición y la infestación de gusanos a los restos de la pequeña llevaron a Stein a estimar que lo más probable era que Jacqueline hubiera sido ultimada en algún momento de la mañana del 10 de septiembre. Con los nuevos descubrimientos, las autoridades emprendieron nuevas investigaciones para tratar de rastrear al sospechoso del crimen. Teniendo en cuenta que el polvo que había en el marco de la ventana del sótano estaba intacto y de que el intruso no había entrado en la casa por ese medio, las autoridades sospecharon que la teoría de la ventana solo era una distracción y que en realidad uno de los padres o ambos eran los verdaderos responsables del fallecimiento de Jacqueline. Así, el mismo día en que se descubrió el cuerpo de la pequeña, David fue llamado de nuevo a la estación de policía para someterse a la prueba del polígrafo. Sin embargo, en esta ocasión, le informaron de que los resultados no eran concluyentes, por lo que lo sometieron a un interrogatorio que duró 5 horas. Allí, David fue informado de que se había descubierto el cuerpo de Jacqueline en Blue Island, mientras que Cynthia fue informada cuando estaba en casa respondiendo a las preguntas de 2 policías. Cuando la policía interrogó a los residentes de Allender Apartments el 16 de septiembre, un hombre llamado Avo Redman informó a los investigadores que, aproximadamente a las 2 de la madrugada del 10 de septiembre, observó un Chevrolet Malibu de color oscuro aparcado cerca del contenedor de basura donde se descubrió el cuerpo de Jacqueline. Según este testigo, le había llamado la atención este vehículo cuando vio que el conductor encendió los faros de su auto mientras el propio Mann aparcaba su propio vehículo. Aunque Mann dijo no estar seguro del color real del vehículo, más tarde identificó positivamente en una rueda de reconocimiento policial una fotografía de David Dowleby como el individuo que había visto dentro del vehículo. Su identificación se basó en gran medida en que el puente nasal distintivo de David era similar al del conductor del vehículo. El 17 de septiembre, tras una misa celebrada en la iglesia de San Cristóbal a la que asistieron más de 200 dolientes, Jacqueline fue sepultada en el St. Mary Catholic Cemetery and Mausoleum, en Evergreen Park. 2 días después, la policía volvió a registrar la casa de los Dovalibi, en donde confiscaron numerosos objetos, además del coche de la familia, un Chevrolet Malibu de color azul claro, el cual fue sometido a un minucioso examen forense.
Poco después, los Dovalibi contrataron a dos abogados, Ralph Maxek y Lawrence Hammond, quienes dieron instrucciones a la pareja para que se negaran a hablar con los investigadores a menos que ellos se lo aconsejaran. El 22 de noviembre de 1988, David y Cynthia fueron detenidos y acusados del asesinato de su hija. Un gran jurado acusó a Cynthia y David Daolevi al día siguiente, declarando que la pareja había ultimado a Jacqueline e intentado ocultar el homicidio. Las pruebas presentadas en el juicio fueron la supuesta identificación de David por parte del testigo Ava Redman cerca del contenedor de basura y un testimonio inicial que indicaba que la ventana del sótano de la casa de los Dovalibi había sido forzada desde dentro y no desde fuera. Ambos fueron detenidos y acusados formalmente, pero posteriormente puestos en libertad bajo fianza en días sucesivos del mes siguiente a la espera de juicio. Los gastos de fianza de ambos fueron sufragados por familiares y amigos, quienes se mantuvieron firmes en su creencia de la inocencia de los padres. Al día siguiente de la acusación de los Dovalibi, un nuevo informe forense dictaminó que las roturas concéntricas y las marcas de tensión evidentes en la ventana del sótano indicaban que el cristal había sido roto desde el exterior y que el autor había perforado el cristal para reducir los ruidos de rotura, antes de retirar varias secciones grandes de cristal y depositarlas cuidadosamente en el suelo. El juicio de David y Cynthia Daolevi comenzó el 5 de abril de 1990. Por consejo de sus respectivos abogados, ninguno de los acusados testificó durante el juicio. En su alegato inicial ante el jurado, la fiscalía sostuvo que ambos padres eran culpables del asesinato por estrangulamiento de su hija y de la ocultación de su homicidio, y que ambos también intentaron ocultar su crimen escenificando el secuestro de su hija y haciendo hincapié en que los investigadores no habían encontrado pruebas de que se hubiera forzado la entrada a la propiedad. Aunque se dijo que el vehículo de los Dovalibi había sido visto por testigos cerca de donde se halló el cuerpo de Jacqueline, una vecina llamada Holly Duck testificó haber visto el vehículo de la familia aparcado fuera de la propiedad, durante la misma hora en que el testigo Ava Redman dijo haber visto el auto cerca del contenedor de basura en donde luego se hallaría el cuerpo de Jacqueline. Por otro lado, la principal prueba física presentada en el juicio fue la cuerda utilizada para estrangular a la pequeña. En cuanto a esta, un amigo del vecindario de los niños Dovalibi llamado Jeffrey Kolaksak testificó que había visto a David Jr. jugando con el mismo tipo de cuerda y que tras la desaparición de Jacqueline, no había vuelto a ver al niño jugando con dicha cuerda. Anna Dovalibi, la madre de David padre, quien vivía en el sótano de la casa, también se acercó a testificar en relación con la cuerda y contradijo su testimonio previo, en el cual sostenía que había visto una cuerda similar en la casa. Los abogados defensores señalaron que debido a la edad de Jeffrey Kolaksak, su testimonio no era confiable y que el hecho de que la cuerda haya estado en la casa, no era razón suficiente para determinar que había sido usada por los padres. También se presentó como prueba una almohada manchada de sangre recuperada de la habitación de Jacqueline y cabello humano encontrado en el vehículo de los Dovalibi, que se creía pertenecía a la niña. Esta prueba fue refutada por la defensa, ya que no se pudo identificar la fuente de la sangre y las muestras de cabello no se clasificaron como procedentes de Jacqueline. Tiempo después, el jurado determinó que no había pruebas suficientes para acusar a Cynthia, por lo que la madre fue absuelta el 2 de mayo de 1990.
No obstante, la investigación en contra de David Daolevi continuó y fue declarado culpable del asesinato de Jacqueline el 3 de mayo de 1990. A pesar de que siempre sostuvo su inocencia, el 10 de julio David fue condenado formalmente a cumplir penas consecutivas de 40 años por el asesinato de Jacqueline y 5 años más por encubrimiento de homicidio. No obstante, su condena fue anulada posteriormente en octubre de 1991 y salió de prisión en noviembre de ese mismo año, luego de que un jurado dictaminara que no existían pruebas suficientes para señalar al padre como culpable del crimen. Aunque Jack O'Malley, el fiscal del estado del condado de Cook, anunció su intención de apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo de Illinois, estas objeciones fueron desestimadas el 11 de noviembre, por lo que el Tribunal Supremo dictaminó que David fuera puesto en libertad bajo una fianza de $400,000. Tras su liberación, David Tobalibby volvió a vivir con su esposa en la casa familiar. Posteriormente, la pareja cambió de nombre y desde entonces se ha negado a responder a las solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación. El 4 de enero de 1993, un portavoz del fiscal del estado del condado de Cook anunció que los fiscales estaban revisando activamente nuevas pruebas que indicaban la posibilidad de que el tío paterno de Jacqueline, Timothy Randall Gass, un paciente esquizofrénico, pudiera haber sido el autor del crimen. Sin embargo, aunque Gass dijo que un espíritu le había dicho detalles sobre el fallecimiento de Jacqueline, no se produjo ningún avance significativo en esta línea de investigación y Timothy Gass falleció producto de un cáncer en diciembre de 2002. Lamentablemente, ninguna otra persona ha sido detenida o condenada por el crimen de Jacqueline, por lo que su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.